Chicos, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver el tema de la excreción. Vamos a abrir en Aula Planeta donde está excreción, en la sección 1 y vamos a abrir estas diapositivas de excreción parte 1. Entonces vamos a entrar acá y vamos a encontrar 26 diapositivas que nos van a ir explicando sobre la excreción. La excreción es el proceso mediante el cual los seres vivos expulsan sustancias tóxicas que se han producido como resultado del metabolismo. Entonces vamos a parar aquí y vamos a recordar que las reacciones metabólicas son las que se dan en la célula para aprovechar los nutrientes. Hay de dos tipos, o para producir energía rompiendo los enlaces, o para unir moléculas más pequeñas en otras más grandes, construyendo proteínas que requiere el organismo. Al darse ya luego el metabolismo, quedan sustancias que no se han usado y se convierten posiblemente en sustancias tóxicas o que le van a hacer daño al organismo. Estas sustancias tóxicas tienen que salir para que no afecten al organismo. Piensen en lo siguiente, ¿qué sucedería si se queda la materia fecal dentro de nosotros? O si hay una herida en el intestino, empieza a intoxicar toda la sangre, porque es algo que el cuerpo ya no requiere. Vamos entonces a mirar acá cómo es ese proceso de expulsión que sería la excreción. Los productos de desecho resultantes del metabolismo deben ser expulsados al exterior directamente o disueltos en el medio interno. Los órganos excretores se encargan de extraerlos del medio circulante. El agua y sales se eliminan por vía urinaria, mediante la orina, en animales acuáticos y mediante el sudor y en forma de vapor en la expiración. El dióxido de carbono se elimina por órganos respiratorios. Vamos a observar acá. Esas son las biomoléculas que el organismo necesita: lípidos, proteínas y glúcidos, especialmente azúcares. Vamos a ver que, que todos los carbohidratos después de un proceso se convierten en azúcares que el organismo va a aprovechar. Van a cada célula, hacen su función. Pero después de esto empiezan a salir sustancias que ya no sirven después de ese aprovechamiento. ¿Quiénes son? El agua que sale por la piel a través del sudor, el agua que también sale a través de los riñones, y vamos a encontrar aquí otra sustancia, un compuesto nitrogenado llamado amoníaco, que también es un compuesto que sale a través del aprovechamiento de las proteínas, ya es el desecho. Y vamos a ver que por los pulmones sale el dióxido de carbono como desecho. El significado biológico de la excreción: regulación del medio interno. La excreción no solo cumple la función de eliminar los productos de desecho, sino que también contribuye a regular el medio interno, volumen y composición, manteniendo la homeostasis del organismo. Ya habían ustedes consultado que la homeostasis es el equilibrio interno del organismo, unos valores normales en que debe estar cada hecho, cada reacción que se dé en nuestro organismo o cada sustancia que sale o entra. Vamos a ver unos ejemplos para que entendamos mejor lo de la homeostasis. Por ejemplo, hay una sustancia dentro de nuestro organismo que es evaluada en la sangre y se llama la creatinina. La creatinina tiene unos valores en el organismo normales de 0.7 a 1,3 miligramos por decilitro. ¿Qué ocurre si está más baja o si está más alta? Que se ha perdido la homeostasis y entonces ella no hace su función bien. ¿Y cuál es esta función? Más bien no ella, sino dice que los riñones no están haciendo su función bien, y es que liberar sustancias tóxicas del organismo significa que el riñón puede que esté liberando más sustancias de las que debería
y se están perdiendo sustancias que también son buenas, o que no está liberando todas las sustancias y se van a quedar intoxicando el organismo. Sustancias como cuáles, como alimentos, como desechos de medicamentos que ya el organismo no los necesita. Otro ejemplo de un valor que debe tener un equilibrio para ayudar a la homeostasis es el de la presión. La presión debe estar en sus valores normales, entre de 120 a 80 o valores de 120-80. Normal es entre 100 y 120 y entre 80 y 60 para la sistólica y la diastólica. Pero ¿qué ocurre? Si está en valores de más de 140, estamos hablando de una presión alta. Entonces es una hipertensión, que significa que el corazón está trabajando mucho más rápido, enviando la sangre muy rápido, y puede ocurrir una alteración en su funcionamiento, en ese funcionamiento del corazón. O por el contrario, si está en 60 o menos, significa que hay una hipotensión. La sangre está circulando muy lentamente y entonces no está llegando sangre hasta las neuronas y pueden morir algunas de ellas. Entonces, si se sale de esos valores normales en 20 más o 20 menos, podemos llegar a perder ese equilibrio interno, esa homeostasis, en este caso en la presión. Espero que hayan entendido bien lo de ese equilibrio. Bueno, ahora vamos a ver que la excreción implica varios procesos. La eliminación de productos de desecho del metabolismo celular. La osmorregulación o regulación de la presión osmótica. Esto tiene que ver con la ósmosis, con la entrada y salida de solutos de los organismos a través de agua. También implica la ionorregulación o regulación de los iones del medio interno. Nosotros tenemos iones tales como calcio, potasio y sodio, y cada uno tiene una función dentro del organismo. Sabemos, por ejemplo, que el sodio y el potasio tienen que ver con el funcionamiento de las neuronas. Tener más o tener menos altera ese funcionamiento neuronal y así altera todo el organismo. El calcio tiene que ver con las propiedades de los huesos. Entonces, si el calcio no está bien, está poco, nuestros huesos pueden estar frágiles y fácilmente fracturarse. Si hay demasiado calcio, si se pierde la homeostasis con él, entonces puede que se den dentro de los riñones algunas bolitas que se van a quedar ahí y van a causar daños a ellos. Entonces, por eso también se busca esa ionorregulación. Vamos a ver ahora cuáles son los productos principales de la excreción. El agua, que es procedente de la ingesta directa. El dióxido de carbono, que sale como producto de desecho durante la respiración. El exceso de sales minerales, principalmente el cloruro de sodio, o para nosotros más conocidos como sal. Sustancias que el organismo no puede procesar, medicamentos y sustancias contenidas en los alimentos. Este y el que sigue, los compuestos nitrogenados, salen a través de la orina. Vamos ahora a ver cuáles son los compuestos nitrogenados. Estos se forman a partir de la degradación de proteínas y ácidos nucleicos. Se pueden eliminar en distintas formas. Dependiendo del ser vivo que lo produzca, tiene un nombre. O más no del ser vivo, sino del compuesto nitrogenado que se produzca. Entonces, el amoníaco. El amoníaco se produce en animales acuáticos, tiene bastante agua para diluirlo y es tóxico. Los animales que producen amoníaco se llaman amoniotélicos. ¿Cuáles son? Los invertebrados y animales de agua dulce. Urea. Los animales que lo producen se llaman ureotélicos. Son anfibios y mamíferos, pero requieren menos agua para diluirlo.
Y el ácido úrico, animales que lo producen, se llaman uricotélicos. Es insoluble, secreta en forma semisólida, lo que implica un ahorro de agua. No es muy tóxico y se puede almacenar un tiempo. Lo producen insectos, reptiles, terrestres y aves. En el caso de nosotros producimos urea en una mayor cantidad y en menor cantidad producimos algo de ácido úrico. Bueno, vamos a ver aquí un esquema metabólico, es decir, las reacciones que se dan en las células generan productos de desechos que deben ser eliminados. En este caso estamos hablando de las vellosidades intestinales. Entran los nutrientes a ellas, son aprovechados. Miren aquí lo que tiene que ver con arterias, arteriolas, que llevan todos estos nutrientes a que hacen el intercambio y liberan los desechos. Van, se transportan, luego nos muestran que en cada célula llegaron los nutrientes. Miren aquí este color rojo que nos habla de nutrientes y cómo luego salen desechos. Son transportados, llegan a los riñones y se excretan. Otra forma es la que viene de los pulmones. Es el alveolo pulmonar. Aquí se hace el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Se utilizan ya por cada una de las células y las células liberan ese dióxido de carbono, va a través de las vénulas y venas y a través de los alveolos viajan para que vayan por todo el sistema respiratorio y salgan en la expiración. Vamos a ver los mecanismos para realizar el proceso de excreción en los seres vivos. Va a depender de la complejidad de los organismos. En lo que son móneras, protistas y hongos, no van a poseer órganos o estructuras especializadas. Los procariotas lo van a hacer a través del transporte celular y a través de la difusión por la membrana de la célula. Los protistas van a utilizar la difusión y las vacuolas contráctiles y los hongos lo van a hacer mediante la difusión a través de la membrana celular. Vamos a ver que la excreción en poríferos y nidarios es muy sencilla. ¿Cómo se da? Entran a través del agua todos los nutrientes por la cavidad atrial. Aquí están las células que tienen movimiento, aprovechan los nutrientes y salen por la parte de arriba todo lo que ya no es nutrientes, en este caso dióxido de carbono. En los pólipos sucede lo mismo, entra por aquí el agua con partículas nutritivas y por esta parte, por estas células, sale el dióxido de carbono como producto de excreción. En la célula, la salida, la excreción se da mediante la exocitosis. Entran los nutrientes y ya después del proceso se forman unas vesículas y van a salir a través de la membrana celular al medio externo. Salen a través de vesículas y eso es la llamada exocitosis. Ahora, si hay estructuras especializadas, van a haber unos. La excreción se da mediante estructuras especializadas. Se realiza mediante aparatos excretores que realizan 3 procesos, pero estos son cuando ya se tienen aparatos excretores. Vamos a ver cuáles son los procesos. La filtración es el paso de líquidos por difusión al interior de los tubos excretores. Las partículas de gran tamaño no pasan. Aquí se forma la orina inicial, que es parecida al plasma sanguíneo. Para que lo entendamos un poquito, es como si usted hubiese hecho un jugo y lo esté pasando por el sedazo. Lo que sería el sólido, que para este caso serían partículas de gran tamaño, no pasan y sigue pasando lo que es líquido, que en este caso serían partículas de menor tamaño. Aquí se forma entonces una orina inicial. Luego sigue otro proceso que se llama reabsorción. Mucha atención a este proceso.
¿Qué sucede? Es como si los riñones hicieran una evaluación y miraran, esto es desecho, esto no es desecho, estos son nutrientes, son vitaminas, son sustancias que le sirven al organismo y deben ser devueltos a él. Entonces, ¿qué es? Que se devuelven los nutrientes que todavía le sirven al organismo. Es la devolución de líquido y sustancias útiles mediante transporte activo, es decir, con gasto de energía. ¿Por qué? Porque ellos van a estar en menor concentración ahí en los riñones. Van desde los tubos excretores a los líquidos corporales, volverían a la sangre. Y el último proceso es la secreción. Es la transferencia de los líquidos corporales de sustancias, iones, calcio, potasio, al interior de los tubos excretores. Entonces aquí ya van a pasar a ese proceso de tubos excretores también. Vamos a ver los tipos de órganos excretores. Protonefridios, ¿quiénes los tienen? Platelmintos. Son tubos ramificados ciegos con células flamígeras que tras la reabsorción se abren al exterior por poros. Entonces mírenlos en esta parte y aquí están los poros por los cuales se van a excretar. Metanefridios los tienen anélidos y moluscos. Son tubos abiertos por los dos extremos. Tienen algo llamado nefrostoma, una cavidad celómica y el nefridioporo al exterior. Entonces aquí está el nefrostoma y en esta partecita ya unida con el exterior está el nefridioporo. Son tubos ramificados ciegos con células flamígeras que tras la reabsorción se abren al exterior por los poros. Glándulas antenales o verdes están en crustáceos. Son un saco ciego que lo que hacen es la filtración. Tienen el tubo excretor para la reabsorción y vejiga de almacenamiento y poro. Mírenlas aquí en esta parte, están ubicadas cerca a lo que sería el inicio del sistema digestivo de ellos. Los tubos de Malpighi están en insectos. Son tubos ciegos que comunican con el intestino, que hacen una reabsorción en el intestino grueso. Entonces por aquí va la hemolinfa, por aquí está el intestino medio y en esta parte están los tubos de Malpighi, aquí hacen la reabsorción al intestino grueso. Ahora vamos a ver el de nosotros y el de los vertebrados. Los riñones están formados por algo llamado nefronas. Constan de un corpúsculo renal que filtra a presión el plasma sanguíneo y un túbulo contorneado donde se realiza la reabsorción y la secreción. En el siguiente video les mostraré qué es lo que conforma esa nefrona. Por ahora miremos la estructura del riñón, como la parte externa es la cápsula renal, luego sigue la corteza, luego vamos a estas lineecitas que están formando las médulas, la médula, aquí están los túbulos colectores, y aquí la pelvis renal, que es la que va a llevar la orina a los uréteres. Hay órganos excretores anexos, que significan pertenecen a otros sistemas, pero ayudan a ese sistema excretor. Vamos a ver aquí, debajo del opérculo, en los peces, están las branquias y por ellas van a salir el dióxido de carbono. Recuerden, el agua entra por la boca y sale el dióxido de carbono por el opérculo y viene de las branquias. En los pulmones se intercambia el oxígeno y sale el dióxido de carbono para las vías aéreas como desecho. Y en el hígado vamos a tener la secreción de bilirrubina y urea, ya productos pues que nos sirven al organismo. Vamos a ver algo especial y es en bacterias. A ver, las bacterias vamos a aprender
que van a excretar a través de la membrana celular, ya sea por difusión simple y transporte activo. Pero los productos de excreción de las bacterias, algunos son dañinos y otros son beneficiosos para los seres humanos, dependiendo de lo que se emplee. Vamos a diferenciar dos tipos de sustancias. Esto ocurre en bacterias y ocurren también en plantas, que se llaman metabolitos, metabolitos primarios y metabolitos secundarios. Los metabolitos primarios, que son tanto en bacterias como plantas, son sustancias que ellas producen, pero que sirven para el aprovechamiento de ellas mismas en su crecimiento, en su funcionamiento. Son necesarias para el ciclo de vida. Y los metabolitos secundarios, que son sustancias que ellas producen, pero no les favorecen a ellas. Pueden favorecer más a los seres humanos. Leamos en bacterias los primarios. Cuando una bacteria crece en un medio donde existen nutrientes en exceso, elabora metabolitos primarios, que son producto del desarrollo completo de sus reacciones químicas y necesarios para su ciclo de vida. Entre ellos se encuentran ácidos orgánicos, vitaminas, enzimas y alcoholes. Los metabolitos secundarios se producen en ambientes donde uno o varios nutrientes son deficientes. Entre ellos se encuentran las toxinas y los antibióticos. Vamos a ver aquí sobre las bacterias. Entonces, recordemos que las bacterias son aerobias o anaerobias. Las bacterias aerobias utilizan oxígeno, entonces excretan dióxido de carbono y agua. Las anaerobias van a excretar ácido acético y ácido láctico. Tanto el ácido acético como el ácido láctico pueden favorecer al ser humano. Por ejemplo, el ácido acético en concentraciones bajas, es lo que conforma al vinagre que utilizamos en la casa para hacer ensaladas. Eso es algo que puede beneficiar al organismo. En cambio, algunas bacterias, tanto aerobias como anaerobias, producen toxinas y van a producir enfermedades tales como el botulismo, la disentería, el tétano y la gangrena gaseosa. Aquí, por ejemplo, vamos a ver en estas imágenes lo que es la gangrena. Es la muerte del tejido en algunas partes del cuerpo. Altamente dañinas estas bacterias que producen gangrena. En el botulismo vamos a hacer una parada. El botulismo es un envenenamiento que se da a través de una toxina llamada la toxina botulínica, que produce una bacteria, la Clostridium botulinum. ¿Qué sucede? Esta sustancia es tóxica y puede causar envenenamiento. Ocurre en pocas ocasiones, pero ocurre en los bebés y viene desde comidas que contienen esta bacteria y que ha producido esta sustancia. Pero hay algo con esa sustancia. Esa sustancia es la que conforma el Botox. De pronto ustedes han observado sobre el Botox que se aplica en algunas personas, lo aplican como inyecciones en la piel para quitar arrugas y para disminuir el efecto de ellas, para que la piel se vea más lozana, se vea eso sin arrugas, mejore pues como esas características y esos gestos. Se aplica esa toxina en muy pocas cantidades, pero esto implica un riesgo. ¿Y qué es lo que hace esta toxina? Esta toxina lo que hace es inervar los nervios, es decir, los hace tensionar. Entonces, si hay un exceso de esta toxina, puede llegar a que se queden inervados muchos nervios del todo que no se quieren. Entonces puede afectar
a la persona que lo tenga en todo su organismo, puede que partes de su cuerpo dejen de funcionar y así causar mucho daño. Entonces ese es uno de los riesgos que se tiene si se aplica en mucha cantidad el Botox. Vamos a ver excreción en protistas. Los protistas efectúan la excreción en forma directa a través de sus membranas celulares por procesos de difusión. Eliminan agua, dióxido de carbono, urea, sales minerales y diversas sustancias. La mayoría de los protistas realizan este proceso mediante vacuolas contráctiles. Vamos a ver aquí las vacuolas. Aquí están totalmente llenas y aquí es cuando ya ha liberado todas sus sustancias a través de este pequeño porito que nos muestra acá. Se contrajo y liberó todas las sustancias. Las algas pertenecen al reino protista, debido a que son fotosintéticas, excretan oxígeno y dióxido de carbono. Algunas liberan también toxinas. Pueden buscar ustedes eso que tiene que ver con unas plantas especiales y el color que producen, y es el río Cañocristales, que es uno de los más hermosos y conocidos del mundo por su diversidad y por sus 7 colores. Es patrimonio biológico de la humanidad. Los protozoos son heterótrofos, deben tomar los nutrientes del medio y sus reacciones metabólicas van a generar productos de excreción tales como los que están a continuación. Unos restos de alimentos en forma de cristales y dióxido de carbono y agua como productos de la respiración. Ellos que producen agua, dióxido de carbono, sales minerales y productos nitrogenados como amoníaco y urea. Vamos a ver en hongos. En hongos ocurre lo mismo que las bacterias. Algunos son beneficiosos lo que producen y otros van a ser altamente dañinos, que van a excretar agua y dióxido de carbono. También excretan la flavotoxina, que produce cáncer de hígado, y se va a encontrar esta flavotoxina en productos alimenticios concentrados mal procesados. Y hay otros que son beneficiosos, como las sustancias para fabricar antibióticos, como la penicilina o la Penicillium clostridium. Bueno, resulta que vamos a hacer una parada porque los hongos, algunos son dañinos. Por ejemplo, este que nos parece tan bonito, la manita muscaria, es altamente venenoso. Se lo recuerdo por aquí. Esta manita que nos parece tan bonito es el honguito que tiene aquí este gorrito rojito, pero es altamente dañino. Entonces, no cualquier hongo se puede consumir. Primero hay que investigar pues qué propiedades tiene. Los hongos parasitarios excretan toxinas que afectan el citoplasma de las células de sus hospederos. El Aspergillus flavus, aflatoxinas que pueden dañar los riñones, producir cálculos en la vesícula, cáncer en el hígado, úlcera estomacal. Bueno chicos, vamos a dejar hasta aquí. En un próximo video vamos a ver